Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio más sobre vectores. Acá te dice que se tienen dos vectores que no son paralelos, se llaman A y B. La medida de uno de ellos es 5 y del otro es 3. ¿Cuál de estos valores podría ser la magnitud, o sea, el módulo del vector resultante? ¿Cómo se hace esto? Para ello, tú debes de saber lo siguiente, que cuando esos vectores son paralelos, así como estos, y van en el mismo sentido, realmente ellos están formando un ángulo. Es como si también se le pudiera poner así. Y cuando son paralelos, este ángulo se acorta y están así prácticamente. El ángulo que forman acá, cuando están juntos, ese ángulo se hace 0 grados. Es decir, aquí están formando 0 grados ellos. Y se demuestra de que aquí es donde sale el máximo valor que puede tener el módulo del vector resultante. El máximo tamaño que puede tener la resultante. Cuando están así, es fácil sumar a esos vectores. Simplemente, tú tienes que sumar estas cantidades. Quiere decir que te va a dar un vector grande cuyo módulo, cuya medida va a ser 8. No hay necesidad de usar una fórmula aquí. De frente nomás se hace. Y cuando va a salir lo más pequeño, cuando esos dos vectores se reduzcan. Mira, va a ser en este caso. Aquí en el gráfico que ves en la parte inferior es el otro caso extremo. Aquí sí, más claro se ve el ángulo que forman. El ángulo que forman estos dos vectores es el que está acá. Y todo este ángulo es 180 grados. Y se llega a demostrar que aquí el módulo del vector resultante va a salir el más pequeño posible. Cuando tú lo ves así, que son paralelos, pero uno se va para un lado y el otro va en sentido contrario, para hallar el vector resultante tampoco hay necesidad de usar fórmula. Simplemente cuando están así se restan. Y el vector resultante tiene este módulo. 5 menos 3, 2. Si se hace un análisis un poquito más profundo, por ejemplo en la fórmula que se conoce para dos vectores, donde interviene el ángulo, se puede demostrar claramente, pero para eso tienes que saber, tienes que saber un poquito de trigonometría. Y se va a demostrar que acá sale el máximo y aquí, en esta posición, sale lo mínimo posible que puede medir el vector resultante. Entonces, cuando los vectores formen un ángulo que es mayor de 0 grados, en este caso es 0 grados, ¿no? Y menor que 180 grados, la medida del vector resultante tiene que ser necesariamente inferior a 8 y superior a 2. Como los vectores no son paralelos, o sea, no son estos los vectores, no están en esta posición los vectores mencionados en el problema, entonces quiere decir que cuando se halla la resultante de estos dos vectores que forman un cierto ángulo, su medida necesariamente debe ser menor que 8 y mayor que 2.
Y el único que cumple eso, ¿cuál es? Es el que está acá. ¿Cuál de los siguientes valores podría ser la magnitud de la resultante? Este es el único que puede ser. Siguiendo estas pautas, así es como se resuelve este ejercicio. Eso es todo por hoy. En un video próximo te enseñaré más casos de los problemas que existen sobre los vectores. Mientras me estoy yendo ya. Si has aprendido, seguramente te está sirviendo este material. Entonces, si quieres seguir aprendiendo, nada más tienes que suscribirte a mi canal, donde no se paga nada. Todo es completamente gratis. Me voy, amigos. Hasta la próxima. Chao.